un trabajo de investigación, como incluso puede ser un trabajo de tesis o tesina. Bueno, originalmente el trabajo, vamos a ver, está presentado como lo interesante o lo importante es estudiar cuáles son las percepciones que se tienen de lo que es un rol de docente y de un rol de estudiante, pero desde el punto de vista del profesor. Cuando nosotros hacemos una investigación, quiero hacer como un preámbulo inicial, normalmente nos vamos sobre tres posibles intenciones. La primera puede ser comprender un fenómeno, explicar un fenómeno, o una variante que tiene que ver con encontrar relaciones entre variables y fenómenos. El primero es el que nosotros normalmente, cuando hablamos de una investigación que es cualitativa, se refiere más al primero. Estamos queriendo comprender un fenómeno que apenas es incipiente, no hay mucha información al respecto. En el caso del segundo y el tercero, en realidad lo que ya buscamos es poder generalizar. Pasa que en el primero todavía no generalizamos porque apenas estamos empezando a encontrar cuáles son aquellos elementos que entran en juego, pero todavía no los conocemos del todo. Y el segundo y el tercero ya se trabajan de manera matemática, fundamentalmente a partir de la estadística. En este caso en particular, el trabajo versa sobre un estudio comprensivo. Esta clasificación la encontraríamos con Colas y Buendía, son normalmente las que hacen este tipo de clasificaciones. Si buscamos en libros de metodología de investigación, podríamos encontrar una clasificación sumamente variada. Entonces, el inicio de la investigación, el mero inicio cuando esto empezó, no tenía mucho que ver con lo que presento como título. Se buscaba más bien una investigación sobre cómo se hace una evaluación del personal docente, haciendo de lado un poco lo que son los cuestionarios de opinión de los estudiantes. En general, cuando queríamos evaluar al docente o definir de alguna manera lo que es la calidad del docente, nos íbamos básicamente por lo que son documentos probatorios, como serían los estudios que tiene el profesor, de la carrera, posgrados y demás, cursos que puedan tener de actualización, etc. Y por otro lado, también otros aspectos de tipo cuantificable dentro de lo que es la docencia, como cuál es el porcentaje de aprobados y reprobados, cuáles son las bajas que van teniendo durante sus clases, etc. Nótese que hay una gran diferencia entre lo que es el título original, que es la percepción de rol, con lo que tenemos aquí, que es el desempeño del personal docente. Lo que sucede es que nosotros, cuando empezamos a hacer una investigación, partimos normalmente de inquietudes. Entonces, en este caso, las inquietudes eran el desempeño del docente, la forma como éste se evalúa y de alguna manera como puntos en contraste que no parecían ser los más adecuados, los más indicados. Pasando a esto, entonces, las preocupaciones iniciales. La evaluación docente basada en la presentación de documentos ha sugerido que la calidad de la educación se logra mediante la ejecución de un proceso casi estandarizado. Pero, en contraparte, ¿qué es lo que piensan los alumnos? Pareciera que no se está tomando del todo en cuenta. Con esto quiero decir que aun cuando se hace una encuesta, llamémoslo así, o un cuestionario, donde los alumnos evalúan a sus profesores, los criterios de evaluación ya están dados. Entonces, no queda claro qué es lo que para un estudiante es un buen profesor. Más bien es si el profesor cumple o no con ciertos estándares que ya se están manejando por adelantado. Por lo tanto, vamos a decir que la investigación lo que buscaba era darle voz a los estudiantes
sobre lo que para ellos es calidad de docente, un buen docente. Entonces, ¿por qué hay cambios en los temas? En principio, durante el desarrollo de una investigación, suele ser que lo que tenemos es poco sustento teórico y sí tenemos muchas inquietudes. En la medida que nos vayamos documentando, vamos pudiendo relacionar un poco mejor lo que son esas inquietudes con la teoría. Pero lo más importante, vale la pena relacionar lo que es la teoría y las experiencias de otros investigadores, pero no experiencias cotidianas, sino más bien trabajos de investigación práctica o aplicada. Esto nos llevaría a que lo que tenemos que buscar es libros, pero también artículos de investigación. Incluso no solamente podríamos decir que la investigación hay que hacerla en una sola ocasión, podríamos decir que la investigación hay que hacerla en varios momentos. En principio, como un primer momento para seleccionar el tema, pero también, ya que tengamos el tema planteado y bien desarrollado, para poder explicarlo mejor o trabajarlo mejor, hay que seguir trabajando todavía con la búsqueda de información. En ocasiones, cuando llegamos a la parte de la metodología, nos vamos a topar que todavía hay que seguir haciendo búsqueda bibliográfica o búsqueda de investigaciones prácticas. A veces hasta en el análisis de los resultados. Entonces, las búsquedas iniciales nos llevaban, por un lado, primero, ¿qué es lo que realmente se entiende por lo que es la calidad de un buen docente? ¿Cómo es un docente? Entonces nos fuimos a documentos rectores que nos dicen cómo es un docente. En este caso, la UNAM, PROMEC, PRIDE y algunos libros. En general, lo que se establecía es que un docente debe ser una persona que domina un tema en particular, que es este que va a dar clase, sabe cómo enseñarlo, cómo presentarlo de una manera didáctica, además hace investigación y tiene producción académica, escritos, artículos, libros, etc. En términos generales, eso es lo que se entendería por un buen docente. Y hace ya esos errores, eso tendríamos que todos. Pero por otro lado, a la hora de buscar artículos de investigaciones acerca de lo que es la calidad docente, pero buscándolo desde la óptica de los estudiantes, lo que se encontró es algo sumamente curioso. Para esto tuve que recurrir a diferentes fuentes, bases de datos. En este caso, los artículos más interesantes estaban en inglés, revistas electrónicas y también revistas impresas. En este caso, un poco menor calidad. Entonces, como decía, lo que se buscaba era tratar de ver qué es un buen docente. Por un lado, cómo se entiende oficialmente o normativamente, pero por otro lado, también para lo que es un estudiante. Como puntos contrastantes, lo que se pudo encontrar fue lo siguiente. Dentro de lo que es la evaluación actual, se basa en factores medibles, comprobables y verificables. Y entre algunos ejemplos, no es una lista exhaustiva, estaba el cumplimiento en la impartición integral de los programas, o sea, que el profesor cumpla con su programa. Las calificaciones de los estudiantes. Un buen profesor logrará que sus alumnos aprendan, y las calificaciones es el termómetro para si entendieron. La historia académica del docente, esto es cuáles son sus logros académicos, si tiene algún posgrado, etc. Y por otro lado, lo que son productos de investigación, o sea, que el maestro también haga investigación, pero producto de esa investigación que tenga artículos. Pueden ser presentaciones en congresos, pero también artículos, ensayos, libros,
hacia el trabajo y hacia los estudiantes. Entonces, por ejemplo, entre las cosas que se encontraron es que los estudiantes querían que sus profesores fueran entusiastas, que acepten la colaboración, que sean simpáticos. Por otro lado, también que sepan enseñar con métodos que sean de tipo deductivo. Esto a lo mejor tiene que ver porque se trabajó más bien con profesores del área de matemáticas. Quizá por esto es la parte de ciencia deductiva. Ver al alumno como un ser individual no es solamente el decir que se sepan su nombre, sino que realmente lo entiendan en lo que es un estudiante que tiene una problemática, que tiene una forma de aprender, una forma de entender los temas, cada quien por separado. Ser auténtico, sincero, comprensivo, de alguna manera que sea alguien honesto. Imparcial, sobre todo, es un punto muy destacado. No es tanto el decir que sea bueno, que perdone, que sea accesible, simplemente que sea justo. Y, por supuesto, que motive. Y algo que decían también muy destacado es que esté interesado por su trabajo. Si se fijan entonces, hay una diferencia importante que consiste en que para los alumnos son más importantes las habilidades emocionales que las cognitivas. Esto llama la atención porque normalmente entenderíamos que un profesor, pues su fuerte son sus habilidades cognitivas, ya sea en lo que es el área disciplinaria o en la pedagógica. Sin embargo, los alumnos vieron las cosas de un modo distinto. Aparentemente, de acuerdo a lo que se fue encontrando en los artículos, es que estos aspectos emocionales son los que mantienen el entusiasmo del alumno y evitan que devenga el desgano. Entonces, por lo tanto, se pasó a unas nuevas consideraciones, dadas las contradicciones que se fueron encontrando entre lo que era la forma de evaluar la práctica docente y lo que los estudiantes están encontrando, lo que están solicitando o demandando. Entonces, la condición básica es: el docente conduce su clase desde una posición de liderazgo conforme a un criterio de interpretación sobre el contexto. Esto es, que un profesor sabe perfectamente que cuando va a dar una clase necesita tomar en cuenta qué tipo de alumnos son los que va a atender y cuáles son los contenidos que va a impartir. No da una clase de una manera idéntica en un semestre que en otro, de una materia con otra, incluso la misma materia a un grupo y a otro. Se parte de esa condición que un profesor toma en cuenta siempre lo que es su contexto y tiene la posición de liderazgo. Entonces, el profesor lo que busca es alcanzar la disciplina y la adquisición de conocimientos. Para eso, entonces, recurre a su subjetividad. Subjetividad no en un sentido peyorativo, sino porque es una interpretación propia. Posturas pueden haber muchas. Voy a poner dos ejemplos de posturas contrarias, extremas. Desde el punto de vista del autoritarismo, sin verlo necesariamente como algo nefasto o negativo, sí podemos decir que el autoritarismo logra el objetivo de que el alumno esté disciplinado. Sí hay aprendizaje, pero se suprime la espontaneidad y es difícil, ciertamente, que se desarrollen habilidades intelectuales de orden superior. Por el otro lado, un estudiante, cuando el estudiante desarrolla el trabajo, o sea, con toda la libertad que el docente le concede, el docente nada más le tocaría vigilar y coordinar el trabajo. Se logra, por tanto, una interacción más libre entre alumnos y alumnos con profesores. Esto permite incluso que puedan incorporarse hasta temas nuevos, temas que van más allá de lo que es el programa, y por supuesto favorece el desarrollo de habilidades de pensamiento. Sin embargo, aquí nos empezamos a encontrar con que necesitaríamos estudiantes que sean capaces de responder a esta lógica.
No es solamente decir el profesor da la libertad, tenemos alumnos que quieran esa libertad, que sean autogestivos, que tengan responsabilidad de madurez, que sepan estudiar. Empezamos a encontrar que no es solamente lo que hace el profesor, sino que hay ciertas características que debería tener el alumno que son coherentes o consistentes con el tipo de práctica que debe tener el profesor. Por tanto, las prácticas didácticas tradicionales, como las que conocemos comúnmente, pasar al frente, la exposición, resolver ejercicios, etc., funcionan, no porque sean tradicionales, como hablamos con mucha ligereza, son malas. El único aspecto importante que hay que tomar en cuenta es que cada uno asuma el rol que le corresponde. O sea, si el profesor lo que busca es ser muy directivo, necesita alumnos que sepan seguir lo que uno decide cuando uno es directivo. Por poner un ejemplo, si un maestro lo que quiere es dar una clase tipo cátedra, necesitará alumnos que sepan tomar apuntes. Si por el contrario el profesor lo que quiere es que los alumnos sean los que hagan el trabajo, entonces necesita alumnos que sepan hacer el trabajo. Entonces, esta es la parte donde se empieza a detonar el cambio del tema, y por eso la necesidad de ver lo que tenía que ver con el rol. Entonces, si se parte de que el docente de alguna manera sabe lo que es su rol y que los maestros esperan un rol por parte del estudiante, no parecería haber ningún conflicto. Sin embargo, y se hacen dos preguntas: ¿es coherente el rol que asume el docente con el que supone deben asumir sus estudiantes? Esa pregunta es una de las que haría la investigación. Y otra, ¿es congruente esa percepción del docente cuando ésta se pone a prueba? La segunda pregunta no es trivial. De alguna manera podría suceder que cuando el profesor tiende a ser entrevistado, a lo mejor por sus formas de respuesta sean un poco ligeras y en el fondo su forma de pensar sea distinta. Lo que podríamos encontrar es que a lo mejor sea una idea de rol docente y de rol alumno un poco inestable y un poco clara para el profesor. Entonces, cuando digo que se pone a prueba, aquí la intención fue: cuando el profesor es estudiante, se considera que su rol es el que él espera de sus alumnos. Él espera de sus maestros lo que supuestamente es su papel cuando él es maestro. Ese sería poner rol. Entonces, tratando de ir ubicando con base en algunos artículos, qué es un rol docente y qué es un rol de alumno, lo que se encontró como los aspectos más generales y con los que tienden a coincidir los autores. Por un lado, el profesor enseña con secuencia. La idea de que se lleve una secuencia es para que el estudiante aprenda, para que el alumno comprenda los temas y además le sea interesante. Otro punto es informar, guiar y apoyar lo que es el trabajo del estudiante. Y una condición importante es que el profesor parte de que los alumnos estudien. Si los alumnos no estudian, no pueden aprender con facilidad o con el nivel de profundidad apropiado de los temas. Esto nos llevaría a que los alumnos tienen que estar motivados. Sin motivación no van a estudiar. El maestro tendrá que motivarlos o buscar ese mecanismo de motivación. Por su parte, el estudiante, punto número 1, estudiar. Pero también el alumno debe de mantener lo que es un buen ambiente en el centro de
respeto y la camaradería con los compañeros. El estudiante también depende muchísimo y debe basarse de sus conocimientos previos. No hay que considerar que el alumno parte de cero cada vez que empieza un curso o cada vez que empieza un tema. Cuando el alumno no comprende un tema, se le dificulta algo, su rol es pedir ayuda, no quedarse callado. La motivación también es parte de lo que debe tener un estudiante. De hecho, hay algunos estudios que lo que dicen es que la motivación tiene que venir de dentro del estudiante, nunca de fuera. Entonces es un aspecto importante en su rol. La percepción de eficiencia, en este caso a lo que se quiere referir es que el estudiante debe de saber cuándo hace bien las cosas y por lo tanto tiene que tratar de llegar a esa meta y no al más o menos con eso paso. Tiene que considerar actuar con base en lo que es lo correcto. Por último, la tolerancia. La tolerancia es un aspecto que tiene que ver con no ser necio, saber discutir, sí, con argumentos, e incluso tener la capacidad de controlarse cuando se desespere porque hay algún compañero que no entiende. Tiene que también ser tolerante en ese sentido. Pensando ya entonces cuáles son esos roles, lo que se procedió fue a ver estudios que se hicieron en escuelas normales. Los estudios en escuelas normales tienen cierto atractivo porque lo que los alumnos piden de sus maestros, en un sentido hipotético, de un docente, por lo tanto, cuando ellos egresen, eso es lo que se supone que estarían dispuestos a dar. Entonces, dentro de una manera sintética, lo que se encontró con mayor frecuencia es, por un lado, que los profesores, cuando ayuden a los estudiantes en los temas que se dificulten, dediquen un tiempo aparte para poder explicarles con calma. No es solamente el horario de clase y se acabó la clase y no. Es que el profesor realmente pueda dedicarle tiempo a los estudiantes a sus problemas. Lo que sería una retroalimentación que sea de forma positiva. Esto es crítica constructiva, que primero informe y que después dé las observaciones, etc. Pero no con gritos, no con malos modos, etc. Por otro lado, que el profesor tenga cierta pericia en lo que se refiere a su calidad como docente. Esto nos lleva a que el profesor sepa poner ejemplos, pida opinión, enseñe cosas que sean relevantes, incluso más allá de lo que es el tema. El estilo tiene que ver con que permite hacer las cosas al modo de cada quien. Esto es no muy rígido en su forma de dar la clase y deja que el estudiante trabaje como considere más apropiado. Por supuesto que esto podría ocasionar errores en el estudiante, que deje que el alumno se equivoque, que aprenda a partir de los errores y que lo anime. La sesión del poder lo considera muy importante también. Esto es que la clase no sea enteramente directiva, sino que el profesor también a momentos deje que el estudiante haga cosas. O sea, que les deje actividad donde el estudiante es el que está coordinando o controlando la clase. A eso se refiere con que abandona por periodos largos al estudiante, no tanto como que se salga del salón. Sí que también hayan actividades fuera del aula, un poco con la intención de sentir que son trabajos de prácticas de campo, más o menos. Y por último, que trate al estudiante con respeto y como igual. No que haya una barrera entre maestro y alumnos como yendo hacia abajo. Estos serían los aspectos que los alumnos
de una escuela normal o de las escuelas, de varias escuelas normales, vienen de sus profesores. Considerando esto anterior, podríamos decir que hay dos modelos pedagógicos implícitos en esto. Por un lado es que lo que están pidiendo encarecidamente es un modelo activo, donde lo que se busca son tres aspectos fundamentales. Por un lado, la simulación, explicación y demostración. Otro, aprendizaje cooperativo con plena libertad para los estudiantes. Y esto es un punto importante, porque ahorita pasamos al otro que también considera el aprendizaje cooperativo. Y un tercero, aplicación y discusión con el grupo respecto a los temas tratados. De lo que más se quejan es de un modelo pasivo. Algunos le quieren llamar modelo tradicional, no es necesariamente tradicional, pero consiste en que el alumno lea, vea películas y que haga trabajos de manera cooperativa, pero con poco margen de maniobra. Son muy específicos, muy acartonados. Podríamos decir que el modelo activo permite compartir ideas y desarrollar habilidades de comprensión, en tanto que el segundo tiene problemas de rigidez, pero no diría yo necesariamente es malo, más bien depende de cómo sean los alumnos. Hay alumnos que se ajustan mejor al modelo pasivo y otros que prefieren el activo. Entonces, nuevamente habría que ver cómo son esos estudiantes que están en el salón de clase. Haciendo todas estas consideraciones, entonces fue que se pasó al trabajo de campo. El trabajo de campo se desarrolló en la ciudad de Querétaro, en una universidad, vamos a llamarla Universidad X, y se hizo bajo las siguientes reglas. Primero, los docentes todos tenían que ser de nivel superior. Se escogió de nivel superior. En esta universidad había también bachillerato, y lo que se buscaba es que de alguna manera fuera un poquito más homogéneo el tipo de profesorado que había y de problemática. Los profesores entrevistados, todos debían de estar estudiando algo. En este caso lo que se consideró fue el posgrado, otra carrera, o incluso hasta lengua extranjera. Lo que se buscaba es que fuera un programa formal, no algún curso de 40 horas o algo así. Y los diplomados sí se descartaron como algo muy informal, aunque sí hay algunos que tienen esa característica, aquí se optó por descartarlos. Los profesores también debían ser observados posteriormente de la entrevista, porque en ocasiones de la entrevista se tiene información que no está debidamente interpretada, y la observación ayuda un poco más a sacar conclusiones más apropiadas. Entonces, se recurrió para esto al modelo de categorización de Bay. En este caso, las categorías que se tomaron son tres: docencia, trascendencia y aspectos emotivos. De estas categorías se hicieron 11 criterios. Los criterios son para explicar mejor cada una de esas categorías. Entonces, sin poner los 11, por poner ejemplos, para lo que es docencia, pertinencia y calidad, dentro de lo que es trascendencia estaba investigación y actualización, y en aspectos emotivos estaban disponibilidad, confianza y respeto, amabilidad y justicia, entre otros. Cada uno de esos criterios también, para explicarse mejor, se subdividieron en indicadores. Cada indicador con una pequeña definición operacional para que sea más claro a la hora de interpretarlo. Por pretender poner un ejemplo para clarificar, el criterio pertinencia, que corresponde a docencia, tiene 3 indicadores. Uno que imparte todo el temario,
En su definición, requiere planeación. Otro, variedad de estrategias utilizadas. En la definición, estrategias variadas para abordar los temas. Y un tercer indicador, diagnóstico inicial. En la definición, conocer al grupo. Estos indicadores lo que buscaban era, conforme pudiéramos encontrar datos importantes de lo que los profesores nos decían o de lo que nosotros observábamos, pudiéramos ir tomando alguna nota que nos permitiera sacar conclusiones. Para la recopilación, como instrumentos básicamente fueron dos: una entrevista semiestructurada codificada, que tenía 12 preguntas y se aplicó a 12 docentes. Justamente esta entrevista está codificada incorporando en la entrevista lo que son las categorías, criterios e indicadores. La observación en clase se hizo solamente a 2 profesores mediante una lista de cotejo que previamente estaba diseñada. Esa lista de cotejo también incluía las mismas categorías, criterios e indicadores para poder tomar la nota lo más fácil posible. Para esto entonces se hizo una tabla de indicadores y tipos de posibles hallazgos. No es una tabla exhaustiva, no era definitiva. Sobre la marcha, si se encontraban cosas nuevas, también se podían ir incorporando. Igualmente, si había cosas que no se hallaron, pues se iban eliminando de esta tabla. Finalmente, entonces, cuando llegamos a resultados, se encontró que los docentes desarrollan su trabajo de acuerdo a su percepción de lo que es el rol docente, pero la percepción del profesor, no algo que hayan estudiado ni mucho menos. De tal suerte que, por ejemplo, en esta universidad, con un modelo por competencias, lo que los profesores evidenciaron como cuál es su rol docente no responde a lo que es el modelo por competencias, incluso tampoco al modelo anterior, que es el modelo constructivista. La visión sobre el docente no es consistente al momento de jugar el rol de estudiante. Esto es, desean características diferentes, principalmente en lo que es la categoría de aspectos emotivos. O sea, lo que los profesores de alguna manera estaban dispuestos a dar, o como era su obligación como profesores, al momento de ser estudiantes, no esperaban lo mismo de sus maestros, esperaban algo diferente. Tratando de ejemplificar alguno de estos contrastes, en principio, la tendencia hacia una clase tradicional centrada en el docente, eso es lo que se vio, tanto la forma de lo que decían los profesores en la entrevista, como lo que se observó a la hora de verlos en clase. Sin embargo, cuando estaban ellos como en calidad de estudiantes, ellos querían una clase centrada en el alumno. Otro punto es que se tiende a una clase directiva, en la que el profesor va llevando toda la clase, pero se subordina la responsabilidad del proceso formativo al estudiante, lo cual de alguna manera no es congruente. Los 12 profesores consideraron que los contenidos, la planeación y los conocimientos previos de los alumnos son muy importantes. Sin embargo, solamente 2 respetan lo que es la carga de trabajo de nuestra clase de programa. El resto usa su propio juicio. Algunos, por ejemplo, decían que dada la importancia de la materia tenían que dejar muchas más horas de trabajo de clase. Otros decían que pues según el momento, según el tema, a veces dejaban, a veces no dejaban. Entonces es curioso que de alguna manera le den valor al contenido, a la planeación, y sin embargo, cuando esto se traduce en el trabajo del estudiante, que es el trabajo extra clase, ahí ya no se observaba. Algo que se encontró con los maestros en la observación es que escribían poco en el pizarrón. Era una clase más
de tipo cátedra. Pero en contraste, cuando ellos estaban como estudiantes, requerían contar con anotaciones de sus profesores como apuntes. Esto es algo interesante porque ellos, cuando dan clase, suponen que los estudiantes saben tomar apuntes, pero decían que cuando estaban estudiando una maestría en particular, decían que necesitaban que el profesor les diera apuntes o que escribieran en el pizarrón para saber qué apuntar. Entonces es contradictorio que piensen que el estudiante sabe tomar apuntes y que ellos no tienen por qué saberlo, cuando son también los estudiantes. Lo que sí fue congruente es que la necesidad de responder con amabilidad a las preguntas a los estudiantes es una condición que se da cuando ellos son profesores y cuando ellos son estudiantes. O sea, sí es congruente, sí es coherente en todo momento. Por otro lado, se establece la investigación como una función básica del docente. Normativamente esto es algo que está establecido. Sin embargo, en realidad solamente uno de los profesores entrevistados dijo que sí participaba en la investigación, pero solamente como colaborador. En realidad los profesores lo que arguyen es que no tienen tiempo para hacer investigación. No se pudo profundizar mucho en qué tanto es realmente falta de tiempo y qué tanto es que no saben o incluso que no les interesa, lo que sería todavía peor. Pero sí es un aspecto que queda muy débil porque en los documentos normativos dice que un buen profesor hace investigación y la realidad nos dice que los profesores no hacen investigación. 11 docentes de 12 consideran lo que es la actualización para sus estudios, estudiar cursos de docencia. Puede ser de especialización, maestría, pero ya no tanto lo que es profundizar sus estudios en el campo disciplinario. Esto podría en un momento dado también chocar con la parte normativa que dice que el profesor tiene que actualizarse, pero actualizarse en el campo disciplinario. La parte educativa sí es importante, por supuesto, pero no es restrictiva o no debe ser solamente ese, porque si no se irían quedando con conocimientos obsoletos en lo que es la parte. Como conclusiones, se ha dado preferencia al cumplimiento de los programas y calificaciones de los estudiantes por encima del aspecto emocional. Los docentes tenemos una visión acerca de nuestro rol que no siempre es compatible con lo que esperamos de los estudiantes. Nuestra visión cambia al momento de cambiar el rol a estudiante. Se hace relevante incorporar al perfil docente habilidades de tipo afectivas, aunque cierto es que su evaluación va a ser sumamente compleja. Las limitaciones que hay que reconocer del estudio son dos. Básicamente, el estudio solamente analiza empíricamente desde la perspectiva de los docentes. Habría que hacer este estudio más extenso, tomando en cuenta la perspectiva de los alumnos, ya no solamente a partir del estado del arte o del estado de la investigación que se hizo al principio, sino también de una manera empírica. Por otro lado, como este es un estudio diagnóstico, el trabajo solamente muestra que existe cierta inconsistencia entre la forma como los profesores perciben los roles de docente y estudiante. Pero no podemos generalizar este estudio porque la metodología no nos lo permitiría. Tendríamos que hacer, ya conociendo esta problemática, establecer una hipótesis, variables, no categorías, y entonces sí hacer un modelo matemático que lo explique, y entonces podríamos generalizar el estudio. Muchas gracias.